Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Matamoros, República Mexicana. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a nuestro tiempo, para lo cual quiero leer en Oseas capítulo 13, versos 13 al 14, versos 13 al 14, donde dice: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El que puede matar la muerte. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El que puede matar la muerte. Para poder comprender el misterio de la muerte y también comprender el misterio de la vida, tenemos que saber que la muerte personificada es el diablo y la vida es Dios. Y ahora, cuando el diablo se rebeló en contra de Dios, encontramos que el diablo se manifestó como la muerte y todos los ángeles que le seguían, al ser ese ejército de ese arcángel llamado Lucero, cayeron de la vida eterna. Dice el reverendo William Branham que Lucero, ese arcángel, y los ángeles que le seguían tenían libre albedrío como los seres humanos. Dice en la página 20 de este folleto que contiene extractos, este folleto se titula Ángeles, es un compendio de diferentes citas de reverendo William Branham, de mensajes de reverendo William Branham. Dice, en la página 20 dice: recuerden, el pecado no comenzó aquí en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Cuando Lucifer llevó y se hizo, él dijo: yo quiero una denominación y hacer una cosa tremenda. Y se fue al lado norte y se edificó algo más grande de lo que tenía Miguel, y fue echado del cielo. Se edificó algo más grande que lo que tenía el arcángel Miguel. Y aquellos ángeles allá, aquellos espíritus, por eso, porque sabemos que si nuestra morada
terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos una que nos espera. 1 Corintios 5:1. Y también por eso es que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, verso 8 y Apocalipsis 17, verso 8. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. San Juan capítulo 6, verso 37. El pecado no comenzó aquí en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Lucero, Lucifer, el mismo diablo, ya era una criatura condenada por razón de su desobediencia antes de llegar a la tierra. El pecado comenzó en el cielo, donde Dios colocó a los ángeles y demás sobre la misma base como hizo con los humanos. La ciencia, el árbol de la ciencia, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, de donde el hombre podía escoger. Y cuando Lucero se fue, y cuando a Lucero le fue dado la preeminencia para poder escoger, él deseaba algo mejor que lo que Dios tenía. Allí comenzó el problema. Y ahora, Lucero, ese arcángel, Lucero o Lucifer, tenía libre albedrío, pero escogió él en forma incorrecta, y entonces cayó. Y todo ser humano, por cuanto tiene libre albedrío, le toca escoger. Le toca escoger o el árbol de la vida, que es Cristo, o el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el diablo. Si no sirve a Cristo, por consiguiente estará sirviendo al diablo. Solamente se sirve a dos personas: a Cristo, que es Dios, o al diablo. Ahora, la muerte y la vida, el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo y produce la muerte. Por eso cuando el ser humano comió del árbol de ciencia del bien y del mal, le vino la muerte. El ser humano no fue creado para morir, pero Dios le dijo: el día que comas de ese árbol de ciencia del bien y del mal, morirás. Por lo tanto, en el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el diablo, está la muerte. En el árbol de la vida, que es Cristo, está la vida eterna. Y ahora, en el huerto del Edén, la muerte, que es el diablo, se personificó en la serpiente. Se hizo carne en aquel animal, la serpiente, que era el animal más astuto de todos, y por medio de la serpiente engañó a Eva, y así trajo la muerte a la raza humana. Encontramos que la Escritura dice que la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, allá en el huerto de Edén, cuando Eva pecó y también pecó Adán. Y ahora, la raza humana ha tenido un problema muy grande en medio de ella, y es la muerte. Ese es el problema mayor que ha tenido la raza humana, y le ha traído ese problema ¿a quién? El diablo, que es la muerte. Ahora tenemos la promesa de que Dios destruirá la muerte. La muerte de la muerte es Cristo. Cristo destruirá la muerte. ¿Cómo? Con la vida eterna. Pues cuando Cristo le da vida eterna a la persona, destruyó la muerte en la persona. Y ahora, la muerte siendo el problema de la raza humana, la cual le ha cortado la vida, le ha quitado la vida eterna al ser humano y le ha ido acortando
los años de vida terrenal al ser humano. Después que el hombre cayó y entró la muerte a la raza humana, vean ustedes, Adán pudo vivir muchos años, como también los que vivieron cerca del tiempo de Adán, los cuales también vivieron una cantidad muy grande de años, pero con todo y eso no llegaron a 1000 años de edad. Ahora, Adán vivió, vamos a ver, Adán vivió casi 1000 años, pero no llegó a los 1000 años de edad. ¿Por qué? Porque ya la sentencia de la muerte por tanto el ser humano no podía vivir 1000 años. El día que el ser humano comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Murió espiritualmente, pero la vida de su cuerpo físico tenía que morir. Esa vida del cuerpo físico no podía llegar a 1000 años. Un día delante del Señor es como 1000 años para el ser humano, o sea, es un milenio. Por lo tanto, en el milenio en que comiera Adán y Eva del árbol de ciencia del bien y el mal, en ese milenio tenía que morir. Y por eso es que el ser humano ha sido víctima de la muerte, por causa de que la muerte entró a la raza humana allá en el huerto del Edén. Adán pudo vivir bastantes años, pero no llegó a 1000 años luego que había pecado ante Dios. Adán sabía el problema en el cual se iba a meter si escuchaba la voz de Eva y comía él también del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora podemos ver que luego de la caída los primeros hombres lograron vivir hasta 969 años como Matusalén, pero no podían llegar a 1000 años por causa de la sentencia divina. Ahora, a medida que han ido pasando los milenios, la vida del ser humano se ha ido acortando. Vean ustedes luego que fueron viviendo en la tierra los seres humanos, encontramos que Set vivió 912 años, Enoch vivió 905 años,
Adán vivió 930 años. Esto está en el Génesis capítulo 5, verso 5 en adelante. Ahí está toda esa información. Vean, Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Y así sigue enumerando la vida de cada una de estas personas. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Enoc vivió 365 años y se lo llevó Dios. Si no, hubiese vivido mucho más. Luego, Matusalén, que fue el hijo de Enoc, sobre el cual cayó la bendición, esa bendición que venía de uno al otro. Matusalén vivió 969 años, fue la persona que más vivió. Por eso, cuando encontramos un ancianito o una anciana ya bien viejito, algunos dicen: tú eres más viejo que Matusalén, porque fue el hombre que vivió más tiempo en la tierra. Luego encontramos a Noé, el cual vivió también muchos años sobre la tierra. Cuando vino el diluvio, ya él tenía unos 600 años. Y cuando murió, ya tenía mucho más de 600 años. Encontramos que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, las edades, las dispensaciones, los siglos y los milenios, la vida del ser humano se ha ido acortando. Ahora miren los años que vivió Noé. O sea que vivió muchos años. En el capítulo 9 del Génesis, verso 28 al 29 dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y el diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años. 600 y 350 son 950. Dice: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. O sea que por más que el ser humano haya podido vivir en la tierra, la última palabra es: y vivió tantos años y murió. Luego tenemos toda esa descendencia que apareció después. Nos habla de Sem, de Can y de Jafet. Y dice acerca de Sem, dice:
Y vivió Sem después que engendró al Fasac 500 años y engendró hijos e hijas. Por lo tanto, Sem vivió 600 años. Y luego, Al-Fasac, después que engendró a Sala, vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Pero, vean ustedes, vivió, después que engendró a Sala, vivió 403 años, y cuando había engendrado a Sala, tenía 35 años. 35 y 403 son 438 años. Y sigue ahí marcando en sus edades en las cuales engendraron hijos y luego la edad en que murieron. Y vean, Sem vivió 600 años y murió. Luego su hijo Al-Fasac vivió 438 años y murió. Luego el hijo de Al-Fasac, que fue Sala, vivió 433 años y murió. Vean cómo va bajando ahí el tiempo de la vida. Sala había engendrado a Eber y luego Eber vivió 464 años y murió. Y Eber había engendrado a Peleg y Peleg vivió 239 años y engendró hijas e hijos. 30 años y 209 años son 239 años. O sea que ahí la vida se cortó a la mitad. Vamos a ver. De la generación de Noé, que vivió 950 años, a Sem, su hijo, que vivió 600 años, se acortó la vida ahí, 350 años. Pero de Sem a su hijo Al-Fasac se acortó la vida casi 200 años. Y luego vamos a ver de Noé a Peleg. Cinco generaciones que vinieron después de Noé. La generación de Sem, la generación de Al-Fasac, la generación de Sala, la generación de Eber, la generación de Peleg. Ven ustedes, la quinta generación de Noé, sin contar a Noé, si contamos a Noé, contando a Noé sería la sexta generación. Vean, ya en la quinta generación sin contar a Noé, la quinta generación de Noé sin contar a Noé, ya estaban en 239 años y Noé vivió 950 años. O sea que aquí unos 700 años y 711 años menos que Noé vivió. Aquí vivió Peleg. Ahora, miren ustedes, uno mira estos números así y si no sabe lo que significa esto en la vida de un ser humano, no le ve mucha importancia. Pero si se da cuenta que la vida del ser humano se ha ido cortando en grandes
cantidades de años. Miren, en la sexta generación de la descendencia de Noé, la generación sexta de descendientes de Noé, se les acortó la vida por 711 años. Y miren, ahora luchamos por vivir 100 años y nos da trabajo. Ya cuando se pasa de los 70 años, porque la Escritura dice que son 70 años, pero en los más fuertes 80 años. Vean, cuando ya se pasa de los 70 años, si uno no ha llevado una vida cuidadosa, sin desarreglos en la vida, de todos los desarreglos que el ser humano hace, puede vivir muchos años más después de los 70 años. Pero si la vida de la persona ha sido una vida desordenada, ya tiene muchas consecuencias de salud y el cuerpo de esa persona. El mismo estado dándole maltrato a su propio cuerpo, y por eso le vienen muchos problemas. Ahora hay algunos que viven 80 años, 90 años, 100 años, y algunos pasan más allá de los 100 años, pero eso es un éxito para la persona. Pero miren, Noé vivió 950 años, Matusalén 969 años, y así por el estilo encontramos lo mucho que vivieron estas personas. Y Adán, pues encontramos que vivió también muchos años, y vivió todos esos años sirviéndole a Dios. Cometió un error grave, y ese error para la descendencia de Adán trajo la muerte. Por eso el ser humano, al nacer en esta tierra, nace ya condenado a la muerte. No puede el ser humano quitarse esa maldición. Pero Cristo se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado por nosotros y tomó la muerte. Y ahora Él ha tomado la muerte y nos ha dado vida eterna. Ha sacado a la luz la vida eterna para el ser humano. Y aunque nuestro cuerpo físico muera, no importa, pues tenemos vida eterna. Esta vida está escondida en Jesucristo, y al morir el cristiano, por cuanto tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, sigue viviendo en ese cuerpo teofánico, que es un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y allí ya no tiene los trabajos y luchas que se tienen aquí. Es un paraíso en donde descansa de los trabajos y luchas terrenales. Y para el día postrero tiene la promesa de que Cristo lo resucitará, pero no en el cuerpo que tuvo, sino en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y cuando tenga ese cuerpo nuevo, no habrá muerte en ese cuerpo, porque Dios, Cristo, habrá destruido la muerte física también, al darnos el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado. Y nosotros que vivimos y que hayamos quedado hasta ver la venida del Señor, hasta ver cuando Cristo se levante del trono de intercesión del cielo y tome el título de propiedad y reclame todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, y resucita a los muertos en Cristo, cuando los veamos resucitados, entonces seremos transformados. Y entonces destruirá así la muerte física en nosotros, dándonos
un cuerpo con vida eterna. Cristo con la vida destruye la muerte. O sea que el enemigo de la muerte es la vida. Si la persona tiene la vida, pues la muerte no lo puede tener. Mientras la persona en lo físico tenga vida, pues no tiene la muerte física todavía, aunque está en la persona, pero no se puede apoderar de la persona y llevárselo al sepulcro. Y ahora, Cristo es el que le da muerte a la muerte, porque Cristo es la vida, el cual destruirá la muerte. Así como lo que destruye las tinieblas, la oscuridad, ¿qué es? La luz. La luz es lo que mata o destruye la oscuridad, las tinieblas. Y ahora, las tinieblas no pueden destruir la luz, pero la luz sí puede destruir las tinieblas. Y ahora nosotros hemos venido a este planeta Tierra, el cual es un lugar de tinieblas y de sombra de muerte. Pero Cristo es nuestra luz. Y aunque ande en tinieblas y valles de sombra de muerte, dice el Salmo 23 y verso 4, no temeré mal alguno, porque Jehová, tú estarás conmigo. Y ahora, Cristo es el que nos conduce a ríos de agua de vida. Aunque andamos en esta tierra en un valle de tinieblas y de sombra de muerte, pero Cristo, cuando vino, en su primera medida dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, la luz de la vida eterna, que es Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ese es Cristo. Cristo, el Verbo personificado, es nuestra luz a nuestro camino, a nuestra alma y a todo nuestro ser. Él es el que nos alumbra el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, Cristo, la vida personificada, la vida eterna personificada, pues la vida se hizo carne y se manifestó en medio de los seres humanos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y vino a este mundo hecho carne, hecho hombre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos. Y ahora veamos lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Capítulo 4 de San Mateo, versos 12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese territorio que estaba en tinieblas y sombras de muerte, territorio en tiniebla y sombra de muerte, luz les resplandeció cuando Jesús llegó a ese territorio, porque Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y ahora Cristo allí, predicando en Zabulón y Neftalí, es la luz que está resplandeciendo y alumbrando el alma y el entendimiento de los seres humanos que viven en ese territorio. Le está alumbrando el camino al alma de los seres humanos, el camino de la vida eterna. Pues el camino de la muerte es hacia abajo, pero el camino de la vida es hacia arriba. Y Cristo, el camino, la verdad y la vida eterna, ¿de dónde vino? De arriba. Y ahora Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso conlleva un cuerpo teofánico para nosotros y un cuerpo físico y glorificado, para estar como Él está en cuerpo glorificado con cuerpo teofánico, y para así ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Él dijo que el que le sirve será colocado donde Él está, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Y ahora, la vida personificada, la vida en la forma de un ser humano, es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Él podía decir: yo soy la luz del mundo. Y podía decir también que Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna es Jesucristo, el camino es Jesucristo y la única verdad es Jesucristo. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora podemos ver que hay una solución, una salida para el problema de la muerte del ser humano. Y no se puede obtener el conocimiento de esa salida que hay, de esa puerta abierta que hay para escapar de la muerte. No se puede obtener ese conocimiento por medio de la ciencia, sino por medio de Jesucristo, que es la ciencia y la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría encarnada. Él es la vida hecha carne. Él es el árbol de la vida. Ahora el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo, el cual se hizo carne en la serpiente y engañó a Eva. Por eso al diablo se le conoce como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y ahora veamos otra ocasión en que el diablo, la muerte, se hizo carne. Fue en Judas Iscariote para vender a Jesús y traer así la muerte sobre Jesús. Jesús tomó los pecados del ser humano,
se hizo pecado por nosotros, aunque de sí mismo Él no tenía pecado, pero al tomar nuestros pecados, se hizo por tal, porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y por consiguiente, la paga del pecado es la muerte. Y al ser la paga del pecado la muerte, como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 13, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano al pecar perdió la vida eterna, perdió el derecho a la vida eterna, por consiguiente perdió el derecho a recibir un espíritu teofánico de la sexta dimensión al nacer en la tierra, y perdió el derecho a recibir un cuerpo eterno al nacer en la tierra. Por eso todo ser humano que nace en esta tierra nace en un cuerpo mortal, corruptible y temporal que obtiene por medio de sus padres terrenales, y obtiene también un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión. Y por eso es que se requiere el nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, cuando le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender. Nicodemo pensó en un nacimiento por medio de una mujer y pensó en su madre, la cual ya estaba anciana, si no había muerto todavía. Ahora no se sabe si estaba ya muerta. Si estaba muerta, pues ya era imposible para Nicodemo el nuevo nacimiento en la forma que él pensaba que podía ser el nuevo nacimiento. Pero si estaba ancianita, ¿cómo podía entrar en el vientre de su madre anciana y nacer de nuevo? Era un problema grande el que tenía frente así Nicodemo cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Y por cuanto no hay eso de reencarnación, entonces ¿cómo Nicodemo va a nacer de nuevo? Cristo le dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora, para nacer de nuevo, nacer y entrar así al reino de Dios, nacer del agua y del espíritu, la persona al escuchar la predicación del evangelio que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, reconoce la persona que es un pecador, destituido de la gloria de Dios y por consiguiente destituido de la vida eterna. Y necesita un Salvador, un Redentor que lo restaure a la vida eterna. Y solamente hay un Redentor que restaura al ser humano a la vida eterna, y su nombre es nuestro amado Señor Jesucristo. Y la persona, cuando reconoce esta verdad y reconoce que su primera venida de Cristo fue para redimir al ser humano y restaurarlo a la vida eterna y restaurarlo a la comunión con Dios, reconciliar al ser humano con Dios, la persona entonces, al recibir esta revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención, recibe a Cristo como su Salvador. Señor Jesucristo, tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que puede salvar mi alma de la muerte. Por lo tanto, sálvame, Señor, que perezco. Sálvame, como dijo Pedro, Señor, sálvame, que perezco. Y si la persona no recibe la mano extendida de Jesucristo para salvarlo, la persona perecerá, el alma de esa persona perecerá.
Pero la persona que ve la mano extendida de Cristo para salvarlo y se agarra de Cristo, la persona ahí recibe la salvación que Cristo realizó en la cruz del Calvario por todos nosotros. O sea, se materializa en nosotros esa salvación que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y entonces ya nuestra alma no morirá, no será destruida en el lago de fuego. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, o sea, no será juzgado y condenado, mas pasó de muerte a vida. Y ahora pasamos de muerte a vida a recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y así nacemos del agua y del Espíritu en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo que era muy importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es necesario buscar el reino de Dios y su justicia para obtener el perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento, en donde obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, el cual no podía recibir al ser humano al nacer por medio de sus padres terrenales, pero ahora por medio del nuevo nacimiento, el cual es producido por Dios, por Cristo, los que son nacidos de Dios nacen en el reino de Dios, obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ese es el orden para la persona tener vida eterna. Nacer primeramente de nuevo, nacer en la sexta dimensión, obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión primero, y para el día posterior obtendremos el cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto no solamente el misterio de la muerte, sino el misterio de la vida eterna. La vida eterna es Jesucristo, nuestro Salvador. La vida personificada es Jesucristo, nuestro Salvador. La vida se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y lo conocimos por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la muerte personificada en el huerto del Edén, cuando se personificó en carne humana, fue la serpiente, en quien estaba el diablo metido y hecho carne y engañó a Eva. Habló por medio de la serpiente, la cual hablaba, y esa serpiente, ese hombre serpiente era muy parecido al ser humano, pero no tenía alma, pero tenía lugar para el alma en el cual se metió el diablo, y el alma de la serpiente vino a ser el diablo. Esa fue la primera manifestación en carne del diablo en el planeta Tierra, pues él estaba en espíritu en este planeta Tierra antes de la creación. Estar en espíritu al diablo es estar en un cuerpo espiritual, pero de otra dimensión, de la quinta dimensión, porque el espíritu de toda persona, el espíritu del ser humano, es un cuerpo de otra dimensión, y así es el espíritu de los ángeles también. Es un cuerpo de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo. Y ahora
tenemos ya la primera manifestación vista en la tierra del diablo en carne, en la serpiente, en ese eslabón perdido que la ciencia está buscando, pero que por la maldición que Dios le echó, perdió sus piernas, sus brazos y también perdió su habla, aunque todavía encontramos que está en este planeta Tierra la descendencia, la simiente de la serpiente, que son seres humanos en los cuales el espíritu que ha sido colocado es el espíritu o espíritu del maligno. Por eso Jesús llamó a muchas personas de su tiempo serpientes y les dijo que eran generación de víboras. Eran generación, hijos de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. En la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo establece que en la tierra hay trigo que representa a los hijos del reino, los hijos de Dios, y hay cizaña que son los hijos del mal, los hijos del diablo. Nadie puede negar esta verdad divina, aunque algunas veces nos encontramos con personas que dicen todos los seres humanos son hijos de Dios, pero Cristo dice que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios también. Y ahora, todo esto es un misterio y Cristo colocó en parábolas estos misterios, pero estos misterios colocados en parábolas tienen un significado. Y ahora, a través de la historia de la raza humana, hemos visto las manifestaciones de estas dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del maligno. Y por cuanto todo ser humano tiene libre albedrío, toda persona tiene la oportunidad de escoger el árbol de la vida que es Cristo o escoger el árbol de ciencia del bien y del mal que es el maligno. Al no recibir a Cristo como nuestro Salvador, la persona, por consiguiente, ha escogido el árbol de ciencia del bien y del mal que produce la muerte. La raza humana, por cuanto comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, la raza humana representada en Adán y Eva, por eso ha estado bajo la muerte, esclavizada en el reino del príncipe de las tinieblas que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el cual también ha sido conocido como Lucero o Lucifer. Siempre Lucifer ha luchado en contra de Dios para destruir la obra de Dios. Pero Cristo siempre ha tenido éxito en la obra que ha estado llevando a cabo en diferentes etapas de su manifestación. Ahora veamos el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal tuvieron una manifestación 2000 años atrás aquí en la tierra. El árbol de ciencia del bien y del mal, que es el diablo, se hizo carne en Judas Iscariote para traer la muerte de Jesús.
para entregarlo para que mataran a Jesús. Pero el árbol de la vida tuvo su manifestación también en carne humana y fue Jesucristo nuestro Salvador, para darnos a comer de su fruto y darnos así vida eterna. Luego de etapa en etapa y de edad en edad, hemos tenido al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del cristianismo, y hemos visto que lo que sucedió en el Antiguo Testamento se ha estado repitiendo en el Nuevo Testamento, pero la gente no han comprendido esas etapas por las cuales ha estado pasando la raza humana. Cristo, el árbol de la vida, ha estado manifestado en medio de su iglesia a través de los apóstoles y a través de los 7 ángeles mensajeros, y para el día postrero estará manifestado a través de su ángel mensajero. Y ha estado Cristo dándole a su pueblo a comer del árbol de la vida. Ha estado dándoles vida eterna. Han estado comiendo del árbol de la vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 10, y San Mateo capítulo 4, verso 4. Y ahora, cuando recibimos la palabra del Evangelio para edad y dispensación que le toca vivir a la persona está comiendo el alimento espiritual para su alma, para vivir eternamente. Para este tiempo final, la vida se manifestará de nuevo, el Verbo, conforme a Apocalipsis capítulo 19, el cual viene en un caballo blanco como la nieve. Y dice el reverendo William Branham, y será la palabra, el Verbo, la palabra encarnada en un hombre. El libro de los sellos, página 256. Pero también la muerte, que es el diablo, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal, también se encarnará en otro hombre aquí en la tierra. En el anticristo, en el hombre de pecado, estará la muerte, el diablo, hecho carne en el tiempo final. Y vean al jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es el Verbo, la vida. Le seguirá la vida y los que tienen vida eterna. Pero al diablo, que es la muerte y que es el árbol de ciencia del bien y del mal, le seguirá la muerte y el infierno. Y el diablo se encarnará en el hombre de pecado, en el anticristo, y le seguirá la muerte y el infierno. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, el infierno.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y eso será el diablo encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. Y ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham de cómo será que el diablo se encarnará y se manifestará en la tierra. Página 146 del mensaje de los 7 sellos, predicado por el reverendo William Branham, dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y entonces tendremos aquí en la tierra la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, en el día postrero. Cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, se manifestará en toda su plenitud en su ángel mensajero, y eso será el verbo, la palabra, hecha carne en un hombre en el tiempo final. Y el diablo es echado del cielo y se encarnará en un hombre que es el anticristo, el hombre de pecado. Y ahí tendremos entonces al diablo encarnado en el anticristo. Eso será la muerte personificada en carne humana. Y por otro lado tendremos el verbo, la palabra hecha carne en un hombre. Eso será la vida personificada en un hombre. Veamos lo que dijo el reverendo William Branham en la página 270 del libro de los sellos. Aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera. Ese es el caballo blanco de Apocalipsis 19, donde viene el verbo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Cristo, el ángel del pacto. Y él dice: aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a su verdadero reto. Miren lo que será el verdadero reto del día postrero. Será el enfrentamiento de la vida y la muerte, en donde la vida obtendrá la gran victoria en el amor divino en favor de todos nosotros. Y Cristo, la vida, el verbo, nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y a los muertos en Cristo los resucitará en el día postrero, como Él lo ha prometido. Todo eso corresponde a la obra de reclamo que Cristo estará haciendo en este tiempo final, cuando termine su obra de intercesión en el cielo. Y ahora hemos visto la muerte ahí en el caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, pero también hemos visto la vida en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19.
para el enfrentamiento del día postrero, para el reto del día postrero. Y Cristo obtendrá la gran victoria en el amor divino. En Tesalonicenses también nos habla de este misterio y nos dice en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, hablándonos acerca del anticristo, del hombre de pecado, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo atemerimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí tenemos un cuadro claro de este enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre Cristo y el anticristo, el hombre de pecado. El diablo está encarnado en el anticristo, el hombre de pecado, pero Cristo, el verbo, la palabra, el Espíritu Santo, vendrá en carne humana en este tiempo final. Y a través de carne humana estará manifestado, llevando a cabo la obra de este tiempo final. Ahí podemos ver que hay un misterio grande de la vida y de la muerte. Los que seguirán al jinete del caballo amarillo estarán siguiendo la muerte, y el infierno les seguirá. Ahí los llevará el jinete del caballo amarillo. Pero los que estarán siguiendo al verbo, la palabra, en el día postrero, estarán siguiendo la vida, y los llevará al cielo en el rapto del arrebatamiento de su iglesia, para ir a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Hemos visto que es Cristo el que puede matar la muerte. Y la muerte y la vida en este tiempo final estarán personificados. La muerte y la vida se personificarán en carne humana. La muerte se personificará en el anticristo, el hombre de pecado, y la vida se personificará en carne humana en el día postrero, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22,
verso 16. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder o que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, las cuales son dadas a conocer, reveladas, mostradas por Cristo, el ángel del pacto en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Para eso envía su ángel mensajero, para velarse y revelarse a través de su ángel mensajero y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así tener nosotros la vida manifestada, que es Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, manifestado en medio de su iglesia en el día postrero a través de su ángel mensajero, como se manifestó por medio de los 7 iglesias mensajeros en cada una de las 7 edades de su iglesia. Y ahora podemos ver que estará con nosotros Jesucristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, el cual puede matar la muerte. Y Él es el que destruirá la muerte de nuestro cuerpo, dándonos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. En su primera venida quitó la muerte de nuestro interior, y en su segunda venida quitará la muerte física de nuestros cuerpos, dándonos un nuevo cuerpo eterno, inmortal e incorruptible y glorificado. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del que puede matar la muerte. O sea, dándoles testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuestro Salvador, el cual se hizo carne 2000 años atrás para matar, quitar la muerte de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Él es el que en este tiempo final estaría con nosotros, dándonos su palabra, para así darnos la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, para que la muerte física también sea quitada de todos nosotros. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y nosotros los que vivimos seamos transformados y obtengamos así el cuerpo glorificado y eterno que Él ha prometido para todos nosotros. Y luego seamos llevados con Cristo y por Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez de Marín para continuar. No recuerdo si Miguel había hecho mención. Como Miguel todavía no había hecho mención de las personas que nos acompañan en este recorrido, las personas que acompañamos a nuestro hermano Miguel en este recorrido son
José Benjamín Pérez de Puerto Rico, quien les está saludando. La doctora Nelly Fuentes del Perú, de Lima, Perú, quien está por aquí saludándoles. Mi esposa Erika. Y mi niña, mi hija América, quien saluda a todos ustedes y a todos los cachorritos del león de la tribu de Judá. Y este es su servidor. Estamos acompañando en este recorrido a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para así compartir con todos ustedes aquí presentes y los que están en otros lugares a donde hemos de llegar, compartir momentos hermosos alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean y continúen sobre todos ustedes. Mientras tenemos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, pasará nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por